Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con la doctora Elena Álvarez Builla. Ella es investigadora titular de la UNAM, es coordinadora del Laboratorio de Genética Molecular, Epigenética, Desarrollo y Evolución de las Plantas y actualmente es presidenta de la UCSS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Gracias, Elena, por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento una vez más. Y bueno, pues antes que nada, te queremos entrevistar una vez más porque hay un debate que continúa y los ciudadanos de pronto estamos como en medio, como que no sabemos si los transgénicos son buenos, si son malos, si los van a poner ya o si ya los comemos, si desde cuándo los comemos. No tenemos idea de nada. Entonces hay mucha desinformación. Entonces, si nos quieres ir, antes que empiece yo a lo particular del maíz, si primero nos quieres dar una visión general del mundo de los transgénicos, desde tu visión. ¿Cómo no? Mira, como ves, bueno, estamos acá en mi laboratorio, les agradezco mucho por el esfuerzo de estar acá, y aquí en mi laboratorio hacemos transgénicos. Ahorita, si quieres, podemos pasar aquí a la cámara de crecimiento de plantas, de Arabidopsis thaliana, que es nuestra especie experimental, y hacemos varias líneas de Arabidopsis thaliana transgénica con el fin de entender a profundidad los mecanismos de desarrollo. Cómo es que las redes complejas de genes van interactuando durante la diferenciación celular y la formación de patrones en el desarrollo para dar lugar a los complejos organismos que somos nosotros mismos o que son las plantas. Si estudiamos las plantas, entendemos aspectos fundamentales de la vida y también de la salud y de la enfermedad en los seres humanos. Entonces, el poder hacer un transgénico que implica el introducir en un organismo genes de otros organismos, rompiendo las barreras reproductivas, que son las que aíslan unas especies de otras, pues es una herramienta muy útil desde el punto de vista científico. Y en el laboratorio nos puede servir como una herramienta que instrumentalmente nos va ayudando a preguntarnos acerca del impacto de alterar un gen en una especie, utilizando inclusive genes de diferentes especies de bacterias y de virus generalmente. El hacerlo en el laboratorio, yo creo, con todas las medidas de bioseguridad que están marcadas por ley y con todo cuidado de impedir que estos materiales recombinantes salgan al ambiente, puesto que no estamos seguros que no sean bioactivos y que eventualmente puedan estos mismos producir contaminación, como ha pasado en China, que se han encontrado río abajo de varios laboratorios grandes cantidades de estas secuencias recombinantes ya insertadas en los genomas de las bacterias. Y algunas de estas secuencias son resistentes, dan resistencia a las bacterias a antibióticos de uso común como la kanamicina. Y yo creo que no es nada buena idea estar generando estas poblaciones de bacterias silvestres con estos cassettes recombinantes, estas construcciones recombinantes que les pueden conferir tolerancia a algunos de los antibióticos que eventualmente podamos usar. Este ejemplo lo doy porque entonces es absurdo hablar de si los transgénicos son buenos o malos. No tienen esa característica intrínseca, son una herramienta y depende cómo se les use, pueden tener impactos benéficos para la sociedad y para el avance del conocimiento, o pueden ser muy perjudiciales para estas y futuras generaciones. Yo creo que el uso de esta tecnología de ADN recombinante, que para el caso además particular de las plantas todavía es muy incipiente, entendemos muy poquito de por qué un transgen a veces se silencia y a veces tiene impactos a largo alcance sobre la expresión de otros genes. Cómo es que la expresión de estos genes y del mismo gen que se está utilizando para los fines biotecnológicos se afecta con el ambiente. Es decir, hay una gran cantidad de incógnitas que se van multiplicando y además van evolucionando porque es una contaminación con vida propia, son seres vivos que yo creo que no son justificables. Todo esto sucede cuando se libera a estos transgénicos en el ambiente y cuando se pierde control absolutamente de ellos. No los podemos contener en sitios particulares, no los podemos mantener circunscritos sin que se entrecrucen o sin que sus secuencias recombinantes se acumulen en el ambiente. Entonces yo creo que
cuando hablemos del mundo de los transgénicos, es muy importante diferenciar aquello que se hace en el laboratorio de lo que se libera al ambiente. Y también de lo que se libera a las cadenas productivas de alimentos. Porque muy diferente es producir un algodón transgénico para fibra, que eventualmente también puede llegar a la cadena alimenticia y también afectar las poblaciones nativas, tanto silvestres como cultivadas, pero es distinto a modificar y liberar al ambiente con todos los riesgos ambientales, de salud, y estos no solamente a corto, sino a largo plazo que esto implica, de un alimento básico como es el maíz, ¿no? Entonces es muy importante que cuando se habla de los impactos de una tecnología no se generen estas polémicas, estas polarizaciones que no le sirven al ciudadano para tomar decisiones de si son buenos y si son malos, sino que se analice con base en ciencia, con base en el rigor del conocimiento y de la precaución y de la participación democrática de los ciudadanos, cuáles son los impactos de estas tecnologías y cuáles son los impactos en ambiente, en las condiciones socioeconómicas de los afectados y también en la salud. Creo que esa es la manera adecuada de formular las discusiones de frente a los ciudadanos acerca de los transgénicos. En este sentido, antes de entrar al tema del maíz, ahorita en el mundo, más o menos de lo que tú tienes conocimiento, ¿en dónde se ha utilizado este transgen para los alimentos? Más o menos, ¿en qué lo tenemos? Mira, son varios transgénicos, varios transgenes, varias construcciones recombinantes las que se han introducido en diferentes organismos para diferentes fines, tanto de laboratorio, de farmacia, como en el ambiente. Y en donde más se ha utilizado esta tecnología de manera comercial, sobre todo en agricultura, es sin duda alguna en Estados Unidos, es donde están las compañías más poderosas, los monopolios biotecnológicos. También en Sudamérica, sobre todo en Argentina, en Uruguay y en Brasil, en menor medida, y en Paraguay. En Perú se han prohibido las liberaciones a campo abierto y en varios otros países de Latinoamérica también se están interrumpiendo. En Centroamérica hay mucha discusión. En México, como sabemos, tenemos algodón transgénico y tenemos algunos otros casos de transgénicos liberados al ambiente. En Europa están básicamente excluidas las liberaciones, están prohibidas las liberaciones al ambiente, lo cual habla de una ciudadanía muy bien informada y un principio precautorio, creo yo, correctamente aplicado. La excepción en Europa es básicamente España, en Rusia no está permitida la liberación, en Australia sí, en Canadá también, y en varios países de Asia. En India, con impactos muy negativos, sobre todo en el caso del algodón, con un estudio muy reciente que demuestra cómo la introducción de transgénicos causó un aumento significativo y muy claro en los suicidios por la dependencia y los círculos de pobreza en los cuales entraron los agricultores que adoptaron esta tecnología. Y bueno, en China hay una gran cantidad de pruebas transgénicas. De hecho, los americanos están preocupados por la bioseguridad que implica el uso tan poco cuidadoso que se está haciendo en China, ¿no? Básicamente, o sea, en realidad son pocos países, son pocos cultivos, pocas líneas transgénicas las que hoy por hoy se han comercializado, son básicamente dos, ¿no? La que da tolerancia al herbicida, cuyo componente más importante es el glifosato, y la que da resistencia a los insectos, y pocas más, y muchas promesas, porque lo que sí hay detrás de los transgénicos no es mucha ciencia y sí es mucho interés lucrativo, y qué más lucrativo que la esperanza. Claro. Y sobre de todo resolver el hambre del mundo, que obviamente no se ha resuelto, de resolver el uso de la agricultura dañina para el ambiente, que lejos de resolverse es una adición más a la agricultura industrial, que es la causa principal del cambio climático global y de la destrucción de los suelos y de la contaminación de las aguas, ¿no? Y también la promesa de aportar nuevos productos para los consumidores, cuando esto no es cierto. La agricultura industrializada, a la cual están asociados los transgénicos, lo que ha hecho es disminuir drásticamente la diversidad
de alimentos que tenemos como opciones hoy en día los seres humanos. ¿Esta esperanza de cuántos años lleva? O sea, ¿desde cuándo? Mira, hace un poco más de 20 años que se liberaron los transgénicos comercialmente al ambiente y los datos hablan por sí solos, no aumentan los rendimientos. Estos son datos publicados por la Agencia de Agricultura de Estados Unidos. No han disminuido el uso de agrotóxicos tampoco a nivel global. El uso de agrotóxicos, sobre todo el glifosato, ha aumentado de manera tremenda y con este patrón de aumento han aumentado también las muertes por muchas enfermedades en Estados Unidos, y aunque son correlaciones, al haberlas de cerca de 1 para más de 22 enfermedades, se sugiere una causalidad bastante fuerte. Esto está siendo investigado por la doctora Seneff en el MIT Institute en Estados Unidos. No han disminuido los hambrientos del mundo, ni una sola hectárea de transgénicos se usa para alimentar a las personas, son básicamente de uso industrializado. En fin, ninguna de las promesas hechas hace 20 años se han cumplido y pues desde mi punto de vista son ya una tecnología bastante obsoleta que ni siquiera ha resultado como era de esperarse, porque es una tecnología basada en un principio reduccionista, ni siquiera ha resultado útil para mejorar a los cultivos en aquellos aspectos que son más importantes, como el rendimiento, la resistencia a sequía, la resistencia a salinidad. Todas estas son características muy complejas que requieren, que dependen más bien de redes de muchos componentes que interactúan de maneras no lineales y que dan lugar a sistemas muy complejos que, alterándolos a ciegas por la transformación de uno o pocos genes, nunca vamos a resolver. Entonces ahora hay nuevas técnicas y enfoques de mejoramiento que no implican los riesgos de los transgénicos, que creo yo son mucho más promisorios y que pueden utilizar técnicas de biología molecular como las que tenemos acá en el laboratorio, pero también utilizar y echar mano de toda esa diversidad de plantas cultivadas que tenemos, por ejemplo, en un centro de origen y diversidad como es el caso del maíz. Entonces también hay alternativas que las mismas compañías que hoy nos quieren vender esta tecnología obsoleta de transgénicos, o que siguen tratando de sacar tantas ganancias como pueden, ese es su negocio, tienen ya en sus laboratorios de sus empresas estas nuevas alternativas probándose. Hablando de que México es centro de origen del maíz y también de que, bueno, en el caso de Monsanto se liberan las patentes en 2 años, ¿no? O el próximo año, tengo entendido, que se liberan las patentes de muchas de sus semillas transgénicas. ¿Cuál es la situación que tenemos? En el 2013 hubo un amparo, el que se usara maíz transgénico en México se frenó, pero el juez está por liberar este asunto o porque el juicio prosiga ya a otras etapas. ¿Qué nos dices de todo esto? Mira, sí hubo una demanda colectiva, como bien dices, en el 2013. Esta ha sido, pues yo creo que una herramienta muy útil a favor de la bioseguridad ciudadana de México, de la bioseguridad de México. La presión por parte de las compañías es muy fuerte y eso era de esperarse. Ellos están haciendo negocio y es como si al señor que vende coches de repente le prohíben vender automóviles, él va a presionar para seguir haciendo negocio. Sin embargo, lo que sorprende es que las instancias del gobierno mexicano, que deberían de estar encargadas de cuidar nuestra agricultura, nuestra alimentación, nuestro alimento básico y nuestra bioseguridad, como son la Secretaría Zagarpa del Medio Ambiente, Zagarpa y Cibiogem, estén apoyando a COFEPRIS a difundir las falsas promesas detrás de estos desarrollos tecnológicos. ¿Qué podemos esperar? Yo espero que ante una problemática tan clara, con evidencia científica tan contundente, que está disponible cuando se ve que hay una cabal independencia de conflicto de intereses entre los científicos y los resultados claramente representada en muchísimos artículos, yo espero que el juez tome una decisión
a favor de México, a favor del futuro de la agricultura y de la alimentación del mundo y a favor de nuestra soberanía alimentaria, y no solamente mantenga esta moratoria, sino prohíba de manera indefinida la siembra de maíz transgénico a campo abierto en México. No tiene ningún sentido, pero esto no es suficiente. Hay que cerrar las fronteras, como lo mandató la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, coordinada por el doctor Sarucán. Hay que cerrar las fronteras a la entrada de maíz transgénico de Estados Unidos viable. Y más del 90% de los acervos que nos están llegando probablemente vengan contaminados, y estos granos deberían de ser tratados para que no puedan germinar y no puedan contaminar nuestros maíces nativos, ¿no? Entonces, esta medida precautoria de la demanda colectiva ha sido fundamental, ha sido una herramienta maravillosa, pero necesita el gobierno de México tomarse mucho más en serio la bioseguridad de nuestro alimento básico, porque además hay riesgos, desde mi punto de vista, muy preocupantes en salud. Puede ser realmente, pues no quiero usar palabras muy altisonantes, pero muy grave el que empecemos a comer de manera masiva, siendo nuestro alimento básico, consumiendo cerca de medio kilo de maíz diario, tortillas transgénicas contaminadas con glifosato, que hoy por hoy sabemos que es cancerígeno, ¿no? Entonces yo creo que el juez tiene en sus manos una decisión fundamental, no solamente para la agricultura, para la alimentación y la salud de todos los mexicanos, incluyéndolos a ellos, a los jueces involucrados, y a todos los abogados y todas las personas del gobierno y de todos los niveles de toma de decisiones de este país involucrados en estar al frente de este país, porque es una decisión que puede impactar de manera muy negativa la salud, el derecho humano fundamental a una alimentación libre de transgénicos, sana, no de cualquier cosa, de nuestro alimento básico, que como decía, comemos alrededor de medio kilo en promedio, que implica más del 50% de la ingesta calórica, más del 30% de la ingesta proteínica, y en la cual, además, si comemos un maíz nativo, estamos comiendo un maíz de alta calidad, con altos contenidos de fibra, bajos índices glicémicos, eso quiere decir un impacto mucho menor para causar propensidad a aumentar la propensidad a sufrir de diabetes o de obesidad, grandes cantidades de antioxidantes que tienen los maíces nativos, fibra, proteínas, como decía, y bajo índice glicémico. En comparación al maíz americano, que yo creo que es como una botarga de maíz, que está lleno de almidones, con altos contenidos de almidones, con un embrión pequeñito, bajos contenidos de aceites esenciales buenos para la alimentación, nutritivos, bajos contenidos de fibra, de proteínas, de antioxidantes, y además adicionado ahora con glifosato, que penetra las células de la planta y en particular puede estar contaminando nuestros alimentos. En Estados Unidos el doctor Schubert ya denunció que hay presencia de glifosato en los cereales que contienen maíz en aquel país, y en muchos de los alimentos hechos con soya, que también es transgénica. Entonces, yo creo que la decisión es clarísima. Lo que sorprende es que las instancias de gobierno que tendrían que estar cuidando el interés público y aspectos tan fundamentales como nuestra alimentación y nuestra salud, están cediendo a las presiones de estos grandes monopolios biotecnológicos. Es realmente sorprendente, es difícil de explicar. Bueno, lo que llama la atención justamente, que esta era la pregunta, que como de pronto voces connotadas de científicos con muchísimo prestigio, muy reconocidos, pues avalan la postura de que los transgénicos o que el maíz transgénico no puede hacer daño, y curiosamente, pues son los mismos estudios que tienen empresas tan fuertes como Monsanto o Pioneer. Sí, mira, en el caso de las empresas, como este estudio que acaba de salir en PLOS ONE, financiado por Monsanto, en donde sacan un dato pues repetitivo, ¿no? Que tiene que ver con esto que decía hace un rato, de que
la cantidad de polen de una planta madre va disminuyendo con la distancia, eso ya lo sabemos, ¿no? Pues son financiados por Monsanto, y como dice el doctor Turrent en un editorial que va a publicar, el que en este momento hagan este tipo de estudio, pues no hace más que levantar la sospecha, y siendo Monsanto el que lo financia, que lo que están es tratando de contrarrestar toda la evidencia científica que sustenta sin lugar a dudas que la liberación de cultivos transgénicos al ambiente implica en cualquier parte del mundo, pero más en un centro de origen y diversidad, riesgos inadmisibles de contaminación transgénica de los maíces o de los cultivos nativos, riesgos ambientales diversos y también riesgos e impactos en salud cada vez más claramente contundentes, como los que tienen que ver con el hecho de que usan de manera masiva más del 85% de las líneas transgénicas que se están distribuyendo hoy día en el mundo, este químico, el glifosato y otros químicos que son altamente dañinos, claramente dañinos para la salud, teratógenos y ahora aceptados como cancerígenos en animales y muy probablemente cancerígenos en humanos también, ¿no? Entonces, esa es otra vez una introducción que repito, porque cuando uno ve que ese estudio ha sido financiado por Monsanto, pues nos sorprende. Pero lo que sí sorprende es que haya una cantidad de investigadores ahí mexicanos enlistados que trabajan para instancias públicas y sin embargo, en vez de estar investigando a favor de la agricultura, de la soberanía mexicana, están trabajando para una empresa privada desde una institución pública. Eso yo lo veo poco claro, lo veo, diría yo, más bien negativo. ¿Cuál es la razón? Bueno, a lo mejor hay investigadores, hay colegas que se sienten pues muy orgullosos o más protegidos o más reconocidos al trabajar con una gran empresa. Yo creo que en el momento que la ciencia realmente pierda su independencia, la sociedad en conjunto, la humanidad va a perder algo valiosísimo, que en el siglo pasado y antepasado, sobre todo antepasado, porque el pasado empezó esta influencia corporativa, eran fundamentales, que es un conocimiento libre de conflicto de intereses para que justamente los gobiernos puedan mediar entre el interés público y el interés privado. Pero si este conocimiento pues se destruye, se desdibuja, y la tecnociencia ya casi no tiene ciencia, sino es técnica, es decir, se puede hacer. Podemos hacer un transgénico, sí, pero eso no quiere decir que entendamos por qué a veces funciona, por qué no, qué riesgos va a implicar, cuáles son los riesgos, cuáles van a ser a corto, mediano, largo plazo, cómo van a cambiar, implicando a seres vivos, como son los transgénicos. Nada de eso sabemos. Entonces, la razón por la cual científicos mexicanos de alto renombre, muy reconocidos, que yo respeto sin lugar a duda, como el doctor Francisco Bolívar Zapata, o el doctor Luis Herrera Estrella, o el doctor Agustín López Munguía, argumenten de una manera tan contundente a favor de los transgénicos, tiene varias explicaciones. Una tiene que ver con el conflicto de intereses, pero para mí es demasiado simplista. Son investigadores demasiado renombrados y buenos como para caer en un conflicto de interés así simple y ramplón. ¿Tienen patente? Sí, lo deberían de decir al público, porque una patente ya implica que el investigador, y eso no quiere decir que esté mal, lo único que yo pido es que se reconozca ante el público cuando van a hablar de los desarrollos del tipo que a ellos les ha dado la oportunidad de tener una patente y eventualmente tener más prestigio y también más reconocimiento o más dinero también, más privilegios, ¿no? Entonces puede haber conflictos de interés más sutiles, como que su carrera, su afinidad científica, su prestigio y la proyección que ellos creen tener a través de la ciencia se vea para ellos identificada a través de la biotecnología, por los ámbitos de conocimiento en los cuales se mueven. La mayor parte de los colegas mexicanos que están abogando a favor de los transgénicos son ingenieros químicos, no son biólogos, no son médicos. Entonces, eso puede influenciar. Son bioquímicos, son
son biólogos moleculares, ¿no? Yo tengo una ascendencia en la ecología, en la biología evolutiva, también en la biología teórica y de sistemas, y por eso para mí queda muy claro que el hacer una transformación a ciegas en un sistema altamente interconectado, aunque sea con un gen, pero no es un gen, son varias combinaciones de genes rompiendo las barreras reproductivas, que es lo que antes limitaba los métodos de mejoramiento. Entonces hay una diferencia cualitativa entre el mejoramiento tradicional y el mejoramiento por transgénesis. Implica riesgos sistémicos, primero implica incógnitas sistémicas que hay que reconocer como científico, pero también de ahí se derivan riesgos, incertidumbres, que pueden escalar y pueden irse anidando desde el nivel del genoma, pasando por el organismo, su interacción con el ambiente y la sociedad, pueden ir escalando en peligros anidados, complejos, que no podemos ni siquiera enumerar. Y sin embargo, tenemos mucha ya evidencia, no sugerencias, ya evidencia contundente de la realidad y de la ciencia que nos arrojan datos de impactos negativos en salud, en ambiente y también en la agricultura, en la soberanía, en la autonomía y en la capacidad del agricultor y del consumidor de decidir de manera autónoma y soberana qué comemos y qué no comemos, si tiene o no tiene transgénicos, y ni siquiera están etiquetados ni en Estados Unidos ni aquí. ¿Cuáles son las evidencias? Podríamos estar aquí un largo rato, pero las resumo rapidísimo. No han aumentado los rendimientos, han tenido impactos negativos globales en el ambiente por el aumento del uso de agrotóxicos, que se ha disparado desde el momento que se liberaron los cultivos transgénicos al ambiente, sobre todo el glifosato. Ha aumentado el uso de fertilizantes nitrogenados y con esto ha aumentado la contaminación de los derivados de estos fertilizantes químicos en los suelos y en las aguas cercanas a los cultivos transgénicos. Ha habido impactos socioeconómicos graves, sociales, como el caso de los suicidios, que ahora se publica un reporte técnico contundente, incontestable, y además hay impactos en salud. En Sudamérica hay datos contundentes del aumento de diferentes tipos de cáncer, de teratogenias, en poblaciones que viven cerca de los cultivos de soya transgénica. Esta evidencia para Estados Unidos y Europa ha sido suficiente para que la Organización Mundial de la Salud clasifique al glifosato, el componente activo del faena, que es el herbicida que se usa con más del 85% de las líneas que se han autorizado para nuestro consumo en México, por cierto, y que están liberadas en todo el mundo, como cancerígeno en animales, el nivel más alto de cancerígeno en la clasificación de la OMS, y en el segundo nivel para humanos, que si considerara los datos de Sudamérica ya estaría en el primero. ¿Queremos realmente hacer el experimento con la población humana, con la población mexicana para el caso del maíz? Mi punto de vista es no. Yo creo que no vale la pena, no hay ningún beneficio social ni ambiental claro. Lo que sí hay es un gran beneficio económico privado. Entonces yo invitaría, así de conciencia y con todo respeto a mis colegas, a que nos pongamos a reflexionar, a que hagamos una reflexión pues responsable, bien fundamentada en conocimiento y en el bienestar de la mayoría de los mexicanos, de los agricultores. Eso es una cosa muy importante, son los agricultores los que están produciendo la comida. Entonces hay que pensar en ellos también primordialmente si queremos pensar en nuestra alimentación y la soberanía alimentaria de este país. Entonces que hagamos esa reflexión profunda, integrativa, tomando en cuenta los mayores avances de la ciencia, los más recientes, la frontera, no los transgénicos obsoletos, que muy pronto van a ser, yo creo, desechados del mercado. Porque, por ejemplo, en Europa, que ellos siguen presionando con toda su fuerza corporativa, cada vez hay menos gente que los quiera comer. Dada la opción, prácticamente no los encuentras. Algo patético es que estamos encontrando que en Europa
a lo mejor va a llegar a ser más fácil encontrar un maíz sin transgénicos que en México. Y México es el centro de origen y diversidad de este importante, el más importante cereal del mundo. Entonces yo veo aquí y este es un momento clave. Ahorita la gran mayoría de los maíces nativos mexicanos, aunque sí se han contaminado, demostrando que no es solamente por el polen que se mueven los genes, ni los transgenes, sino también por las semillas y por los granos, han llegado a diferentes poblaciones. Pero la gran mayoría, estamos haciendo un nuevo estudio y estamos sacando datos de los maíces nativos mexicanos, están libres de transgénicos. Esa es una riqueza invaluable que el gobierno debería de estar ayudando a que los campesinos que la han cuidado durante miles y miles de años, siga ahí para todos. No solamente todos los mexicanos, sino todo el mundo, de esta y de futuras generaciones. Para mí hay una cuestión ética clarísima. No podemos arriesgar algo que además, una vez que se contamine, va a ser irreversible la contaminación. Hasta ahora, ¿cuántos maíces, cuántas variedades nativas hay? Mira, hay 60 razas, es una sola especie, el maíz es una sola especie y tiene muchas razas. Los agricultores mexicanos han sido capaces de mantener esta diversidad en un proceso muy dinámico de interacción entre la cultura, el ambiente y la biología del maíz. Y cuando se rompe este proceso, se rompe la diversidad. No se puede encajonar, no se puede guardar. Y este proceso ha dado lugar a 60 razas y miles de variedades. De hecho, una sola raza puede tener muchas variedades distintas. Variedades como el maíz azul, maíces resistentes a la canícula, por ejemplo, en Yucatán. Una diversidad maravillosa, gracias al intercambio de semillas que hace que el movimiento de los transgenes sea a miles de kilómetros de distancia y no solamente vía polen. Pero entonces los transgenes tienen dos vehículos, uno de saltitos cortos, que es el polen, y otro de saltos largos, que son las semillas y el grano, ¿no? Este movimiento de genes y la selección local, que implica cuestiones ambientales y cuestiones culturales, es lo que da lugar a esta magnífica diversidad, que si no se mantiene en las manos de los campesinos mexicanos, se va a perder para siempre. Lo que hay en los bancos de semillas se va a volver obsoleto, porque no está dinámicamente adaptado como están las semillas en las manos de los agricultores, y por eso es que se debe de permitir y cuidar este intercambio y este mejoramiento autóctono tan maravilloso. En los bancos de semillas, decía yo, hay alrededor de entre el 8 y el 12% de la diversidad. Y es una diversidad que se vuelve obsoleta, porque la riqueza genética de los cultivos en los centros de origen es un proceso, no es algo que se pueda encajonar, mucho menos mercantilizar. No se puede ni se debe, si se privatiza se destruye. En este sentido, bueno, hay varias preguntas y son un poco los argumentos de la parte contraria, son un poco los argumentos de científicos como tú lo mencionabas, de Bolívar Zapata, de Herrera Estrella, o también incluso de algunos extranjeros también de alguna manera patrocinados por Monsanto o que trabajan para Monsanto, como el caso de José Mulet. Hay esta parte que dicen, bueno, México ya importa alrededor de 32 millones de... No, importamos 10 millones de toneladas al año. Ajá, 10 millones. Consumimos 32 millones. Ah, ok. De las 32 millones que consume México, 10 son importadas de Estados Unidos y entonces la gran parte es maíz transgénico. El otro argumento que ponen es que no hay pruebas contundentes de que el maíz transgénico en la salud haga daño, salvo las últimas investigaciones que además avaladas también por la ONU del glifosato y de otros estudios que me dijiste que también... De Serralini. Sí, los puedo resumir ahorita todos los... Entonces, esos son dos de los argumentos. Ah, bueno, y que en estos 10 millones de maíz importado, pues México tiene tiene resuelta una parte del consumo del maíz y que si se ponen semillas transgénicas, bueno, se va a disminuir este costo tan alto de lo que se gasta al año por la compra de maíz. Mira, el argumento parece así irrefutable, pero es completamente hueco. ¿Por qué? La razón por la cual México perdió su autosuficiencia y su carácter de país excedentario, productor excedentario de maíz, como lo era antes del Tratado de Libre Comercio, es económica y de políticas de gobierno, no es técnica, no es tecnológica. México tenía la tecnología y ahora la tiene mucho más
para producir lo que necesita para el consumo humano directo y para el consumo industrial y animal y más. Y podría ser uno de los máximos exportadores. Y hoy en día, que hay una demanda tan grande de maíz de alta calidad, de especialidad, de maíz de color, con fibra y sin transgénicos, podría ser un exportador y eso podría ser una fuente de ingresos tremendo. ¿Qué es lo que se necesitaría? Una política de gobierno que en vez de aceptar el liberar el precio del maíz en el Tratado de Libre Comercio y meter los granos básicos al Tratado de Libre Comercio y bajar los precios a un precio absurdo de 2 pesos 50 centavos para poder aceptar las condiciones del país con la agricultura más subvencionada del mundo, que es Estados Unidos, que vende un maíz que no es maíz, que es un maíz que es el que le llamo maíz botarga, o sea, de mucha peor calidad. Esa es la razón por la cual, y además de eso abandonar muchas instituciones públicas como la que apoyaba la producción de semillas mejoradas, los programas de extensionismo agrícola, que apoyaban la agricultura no solamente de los pequeños productores, que hoy en día sigue resistiendo a pesar de todo, a pesar de híbridos, de Revolución Verde, de Tratado de Libre Comercio, y ahorita hablamos de eso, sino para apoyar de manera también contundente a los productores de grandes extensiones de México que podrían estar produciendo con maíces altamente productivos desarrollados en las instituciones públicas. Este argumento entonces es falaz porque México perdió su carácter de excedentario y autosuficiente por razones de políticas neoliberales del Estado mexicano, no por razones técnicas, no es una razón tecnológica. Entonces, es absurdo porque los maíces transgénicos no producen más que los maíces híbridos que ya están usando los grandes productores de maíz en México. Y tampoco estos maíces transgénicos van a servir para aumentar los rendimientos y la producción o para abrir nuevas zonas de producción en las zonas temporaleras de México. Y hoy en día, cerca del 50% del maíz que consumimos lo producen los agricultores en pequeños minifundios, que son los que producen el maíz de más alta calidad, con menos tóxicos y con un impacto menor al ambiente, con mayor eficiencia en el uso de los recursos críticos para la agricultura. Según mi punto de vista, lo que hay que hacer es fortalecer esa agricultura, la agroecología, que implica también soberanía, autonomía también, y un derecho fundamental, que es el producir los alimentos que son aptos para tu cultura, para tu ambiente y que tú quieres producir, ¿no? Si además queremos compensar esa producción minifundista que podría aumentarse muchísimo, porque hay programas del Gobierno de México que han demostrado que en pocos años, como los del doctor Castillo, del Colegio de Posgraduados, que sería muy muy bueno, te lo recomiendo que lo entrevistes, Fernando Castillo, que han aumentado los rendimientos de los criollos muchísimo en relativamente pocos años. Pero las instituciones públicas como la UNAM, el INIFAP, el mismo Colegio de Posgraduados y Chapingo han desarrollado híbridos productores que producen incluso más que los híbridos transgénicos. Entonces, desde el punto de vista meramente tecnológico, a pesar de que no hay una razón tecnológica detrás de que México no sea autosuficiente en maíz y tengamos que importar, desde el punto de vista meramente tecnológico también es absurdo ese argumento, porque la manera de resolver los problemas agrícolas y de aumentar la producción en México, el doctor Turrent ha planteado otra alternativa a la agroecología, que es la apertura de algunas zonas de riego y el volver a apoyar la agricultura también de riego. Yo creo que hay que apoyar la agricultura minifundista, o las dos, una combinación, teniendo el menor impacto en el ambiente, el mayor impacto en la justicia social y en el respeto, en la autonomía, en la producción y en el consumo de alimentos diversos, sanos y aptos culturalmente para nuestro país, porque el maíz transgénico además no se va a poder usar para las decenas de formas que toma el maíz en las mesas de los mexicanos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
y para alimentar a los animales, desde ese punto de vista no es un argumento válido, y para alimentar a los animales, si produce enfermedad también va a producir enfermedad. ¿Y para qué lo queremos en los productos alimenticios industrializados? Con el riesgo de que sea cancerígeno. Entonces, en el fondo de esto está... ¿Cuáles son los argumentos? Entonces, en el fondo de esto está un terrible abandono al campo y una falta de política pública hacia el campo justamente, y una falta de política de Estado a la agricultura. Exacto. Pero si los agricultores fueran dejados en una autonomía, en colaboración con instituciones públicas como la UNAM, con un apoyo mínimo, habría, sin necesidad de transgénicos, un aumento en la producción. Obviamente el gobierno es importante que apoye, ¿no? Pero lo que sí es clarísimo es que si los transgénicos, en particular el maíz transgénico y los transgénicos para cualquier otro cultivo que México es centro de origen y diversidad, por ejemplo el algodón tampoco, y ahí se demostró la falsedad de este nuevo estudio, ¿no? Se liberó en el norte y siendo autopolinizado, ahí la curva de polen es mucho más drástica que la que acaban de publicar en la revista esta Pielos One, ¿no? Financiado por Monsanto. No tiene una forma así, sino tiene una forma drástica, y sin embargo ya se contaminaron los algodones del sur. Entonces, si se liberan estos transgénicos, entonces se cancelan muchas posibilidades de producción sustentable, sana, soberana y culturalmente apta para nuestro país. No son compatibles, no hay coexistencia posible sin la contaminación y eventual destrucción, y eso lo saben ellos. Yo lo he hablado con científicos que son entusiastas, y cuando uno pone los argumentos sobre la mesa, ¿qué es lo que dicen? Sí, se va a contaminar, se van a acumular los transgenes, porque no nada más va a ser un transgen, van a ser varios transgenes, y eventualmente va a haber efectos no deseados, eso se va a salir de control, los agricultores van a perder la capacidad de manejar sus acervos como lo han venido haciendo generación tras generación. Para estas 22 millones de campesinos mexicanos, el maíz es parte de su familia, es la herencia más importante, es como casi sus hijos. O sea, si el maíz se contamina es como si se enferma un hijo. Es algo realmente que viola la raíz, el corazón de la cultura de nuestro país, y que además va completamente en contra de los derechos humanos fundamentales de los agricultores mexicanos, que en una gran cantidad, y sobre todo los que están informados, no quieren tener sus acervos que han heredado por muchas generaciones atrás contaminados con transgenes. Ese argumento solo tendría que ser suficiente para que el gobierno de México no hiciera negocio con las grandes empresas, sino buscara alternativas con lo último de la ciencia para optimizar la milpa, que es un sistema agroecológico que ha demostrado ser muy sustentable, robusto y capaz de producir no solamente maíz, con una gran eficiencia, una gran cantidad de productos alimenticios, vegetales y animales. Pues no sé, me extendí mucho en la respuesta, pero creo yo que esos dos argumentos que manejan son claramente falaces, ¿no? La insuficiencia de maíz en México, quiero reiterar, no es un problema, no se debe a un problema tecnológico, se debe a un problema de políticas públicas y económico, de una política pública neoliberal, y ahí está la historia para iluminarnos, como decía mi abuelo, que era historiador, y inclusive si nos vamos a discutir el mero asunto tecnológico, falla, porque la realidad, los datos de 20 años nos muestran que los transgénicos no aumentan los rendimientos y que implican impactos negativos al ambiente y a la salud inaceptables. Entonces México tampoco pierde competitividad al no utilizar el maíz, porque es también otro de sus argumentos. Mira, ya hoy el maíz criollo, el maíz nativo, se paga en Oaxaca, en el Estado de México, en el Bajío, entre 7 pesos 50 y 12 pesos el kilo. El maíz híbrido importado de Estados Unidos, no importa si sea transgénico o no. Si es transgénico, yo creo que ya nadie lo quiere. Pero si dicen que es híbrido limpio, se compra a 2 pesos 50 para comer.
Y ya están pidiendo de Estados Unidos, en Estados Unidos ya hay una cadena grandísima de restaurantes que se llama Chipotle, que ya no sirve maíz americano híbrido, sirve maíz mexicano, criollo, libre de transgénicos. Me acaban de decir de una compañía española que está buscando maíz mexicano libre de transgénicos. Estados Unidos los años pasados ha importado una gran cantidad de maíz orgánico. ¿De dónde? De países europeos. ¿Por qué no de México? Porque ellos saben que hay el riesgo de contaminación. Competitividad, los maíces nativos mexicanos. O sea, queremos ser competitivos, produzcamos lo que nadie más puede producir. Claro. México podría ser un vergel de productos nativos que reivindicarían el orgullo cultural que se merece tener cualquier agricultor mexicano, de cualquier cultura de México, que además es muy diverso, porque igual tienes un maíz para totopos, que para tlayudas, que para pozole, que para tortillas azules, en fin. Entonces, si hablamos de competitividad, produzcamos no lo mismo que ya nadie quiere y que cada vez en Estados Unidos están a punto de aprobar. Los intereses son muy fuertes y por eso tenemos tanta comida chatarra y tantos coches contaminantes. Pero el que logren encontrar su camino y nos inunden el mundo con esta basura que obviamente nos enferma. Ve la población mexicana, 80% de obesidad. ¿No será por la sustitución del maíz nativo por el maíz híbrido americano, que es el que nos están metiendo en las masecas y en todas las harinas? Ahora, si estamos consumiendo no transgénicos, no lo sabemos. ¿El gobierno lo está investigando? No, señor. El gobierno, vía COFEPRIS, está aprobando que consumamos maíz que en un 85% tiene un cancerígeno, un probable cancerígeno dicho por la OMS. Entonces, no hay tampoco argumentos en términos de competitividad. En salud, muy rápidamente te resumo los datos de salud que yo conozco, seguramente hay muchos más. Te remito aquí a una carta que tenemos subida, como todo lo que está en la UCS, para libre acceso en la página de nuestra Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, escrita por el doctor David Schubert. Él es un eminente científico americano. Él hizo un resumen de la evidencia en salud y le escribió al presidente, al licenciado Enrique Peña Nieto, una carta muy respetuosa en donde le detalla todos los datos y evidencias que él es biomédico, él es investigador en neurobiología, igual que mi hermano, y él, ante la posibilidad de que se liberara la berenjena transgénica en la India, hizo lo mismo con la primer ministro de allá y tuvo un impacto, lo escuchó. Y entonces cuando se enteró de lo que estaba pasando en México, le escribió a nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, ya hace algunos años. Esta carta se ha hecho pública. Ahí tienes un resumen de por qué un investigador como David Schubert, sin ningún conflicto de intereses, se muestra profundamente preocupado de que en México sustituyamos el maíz nativo mexicano por el maíz americano, y más si está contaminado con transgénicos y con glifosato. Te resumo, evidencias en alergias las hay, por la proteína recombinante CRI que produce el maíz BT, que es el que da resistencia a plagas de insectos. Plagas que, por cierto, en México no son muy importantes, o no son importantes, dicho esto por los expertos. El impacto del glifosato, primario, directo, por el agricultor que lo va a estar teniendo que usar, porque si no, de nada sirven más del 85% de las líneas tolerantes a glifosato, bueno, transgénicas que son tolerantes a glifosato, pero también por consumo, porque este herbicida, el faena, con este componente primordial, tiene surfactantes que hacen permeables las células de la planta a este tóxico, y entonces si hay contaminación por transgénicos en un porcentaje muy alto, cerca de 9 de cada 10 pueden tener este tóxico glifosato. Hay evidencias de impactos teratogénicos, de daños celulares, en fin. El doctor Revilla en México hizo investigaciones y demostró que la proteína CRI tiene un impacto alergénico mayor que el cólera, el patógeno del cólera.
Es decir, no es bioinerte. ¿Qué más? Los experimentos de alimentación de largo plazo, como los del doctor Serraline, que usando las mismas ratas que usó Monsanto, que son propensas a producir tumoraciones, se encuentra con los datos que tiene, que son mucho mejores que los datos que están publicados en la misma revista, que no fue retractado por Monsanto, que el consumo a largo plazo durante toda la vida de alimentos hechos con granos transgénicos aumenta la propensidad a tumoraciones y a otro tipo de impactos negativos en salud en ratas, hembras y machos, y también disminuye la longevidad. Ahí Bolívar dice que ese estudio no fue cierto porque no tiene una demostración con otros pares. Mira, ese estudio fue evaluado por pares, por varios árbitros, fue aceptado por el editor de la revista. Cuando un miembro del comité editorial de la revista, una vez ya aceptado y publicado el artículo, fue cambiado por alguien que había tenido contacto o participación en Monsanto, el comité editorial de la revista decidió retractar el artículo, a pesar de que ya había sido evaluado por pares. Todo esto lo resumí yo en una entrevista que me hicieron en la Academia Mexicana de Ciencias, que la puedes consultar y para tener mayor precisión. Después, ese artículo fue enviado a otra revista también de alto impacto, con arbitraje, fue evaluado por pares independientes y fue vuelto a aceptar. Hoy en día está aceptado como un artículo arbitrado. Y una cuestión muy importante es que yo creo que en ciencia una evidencia positiva es siempre mucho más fuerte que una evidencia negativa. Si hay mucha gente que ha sacado datos negativos, no hay contaminación, no hay riesgo, y alguien saca algo positivo bien fundamentado, hay que mirarlo con mucho cuidado, hay que tomarlo en cuenta. Porque muy probablemente había insuficiencia de muestra, de tiempo de exposición, de análisis estadístico, pero un dato positivo, si se repite sobre todo. Y hay, datos también ahora en cerdos, que el cerdito es mucho más parecido a nosotros por muchas razones. Evolutivamente es más parecido, fisiológicamente. Los cerdos alimentados con alimentos derivados de cereales transgénicos tienen una inflamación y impactos en diferentes órganos mucho menor que los cerdos que son alimentados con cereales normales, sin transgénicos. ¿Inflamación mayor o menor? O sea, los que comen transgénicos tienen más inflamación que los que comen no transgénicos. Están los datos, está el artículo, están los datos de austriacos que hicieron experimentos en ratas también de largo plazo, encontrando que hay un detrimento en la fertilidad. Están varios otros resultados que han sido también cuestionados. Siempre hay un impacto muy fuerte en los medios, como cuando Ignacio Chapela publicó su artículo diciendo que había contaminación en algunos acervos de Oaxaca. ¿Qué pasó? Dijeron no, lo negaron. Penosamente el gobierno mexicano, dirigido por la encargada, que hoy es encargada de Bioseguridad de México, secretaria ejecutiva de Bioseguridad, y entonces era asesora de Bioseguridad del INE, sacan un artículo diciendo que no encuentran, a pesar de que tenían muchos datos positivos de colectas previas y algunos datos dudosos de las mismas colectas que publicaron, como que no había. Cuando nosotros corroboramos, años después, tan pronto como pudimos publicar, con una revisión por pares así súper estricta, ¿qué pasó? Hubo un retraso por los intereses de las empresas y el ocultamiento o el retraso o la simulación de los encargados de la bioseguridad de este país. Hubo un retraso en la bioseguridad del 2001 que teníamos datos corroboratorios y el 2002, 3, 4 que se podrían haber publicado, al 2008, 2009 que pudimos publicar nuestros datos, ya son contundentes, ¿no? Entonces, hoy en día nadie niega que hay contaminación. El INEC, antes INE, donde estaba la primera autora de ese artículo, acaba de hacer público, por petición de las organizaciones de la demanda colectiva, que el INE tenía en sus manos datos positivos desde el 2004 hasta años recientes. ¿Qué muestra eso? Que
que el mismo gobierno de México sacó este artículo en una revista de alto impacto cuando tenía datos positivos. Eso es... ¿Por qué? Penosísimo.